Vale, entonces una de tus mayores preocupaciones es el miedo a la oscuridad que tiene Alicia, eh, porque ya va a hacer 7 años. Mira, te voy a explicar que este miedo es bastante común y habitual en los niños, aunque sí que es cierto que entre los 6 y 8 años empieza a desaparecer. Por otro lado, se acentúan los miedos que genera su creatividad, su imaginación, la fantasía. Entonces, si esto se añade a lo que ella imagina en la oscuridad, lo acrecenta en vez de disminuirlo, ¿vale? Los miedos tienen una vulnerabilidad infantil que es importante tener en cuenta. Nosotros como especie humana hemos evolucionado gracias a tener ciertos miedos, ¿vale? Es lo que llaman el progreso de nuestra filogenia. Y uno de ellos es el miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad, ya que tú piensas que antiguamente estábamos en la selva lleno de animales salvajes y en la oscuridad no los vemos. También pueden estar agravados por la influencia familiar. Quizá podéis analizar si algún miembro de la familia, sobre todo los padres o los hermanos, que en este caso no tiene, eh, tienen miedo habitual en este caso a la oscuridad o a lo desconocido. Eso es como un aprendizaje vicario. La niña lo ve en sus personas de referencia y entonces es lo que aprende a tener ese miedo. Y por otro lado, el más importante es el miedo debido a las experiencias anteriores. Quizá esto no lo hemos hablado, luego lo podemos hablar. Quizá haya tenido en el pasado, cercano o no tan cercano, alguna experiencia negativa en la oscuridad. Entonces será importante averiguarlo y saber lo que ha pasado y hacer un análisis para luego con ella trabajar lo que pudo suceder, como por qué sucedió, explicarle, ¿no? Y cómo se podría haber evitado según la circunstancia, habría que estudiarlo. Yo ahora te voy a dar unos recursos interesantes para que trabajes con ella el miedo a la oscuridad de una manera divertida. Eh, hay, te voy a dar dos opciones, que lo ideal es que uses las dos. Están los cuentos y los juegos divertidos o emocionantes, que tienen dos funciones diferentes. Por un lado, los cuentos, ten en cuenta que con los cuentos podemos conseguir también el efecto contrario. A veces los niños se asustan con ciertos cuentos porque, claro, en ellos aparecen ogros, hadas, maléficas, personajes que, que generan malestar a otros y les asustan. Y encima nosotros como padres a veces para meternos más en la historia pues hacemos ruidos que están sucediendo en la acción, utilizamos onomatopeyas fuertes, bruscas y hacemos que se asusten más, que a veces decimos ay qué expectante está, mira cómo, y en realidad se están asustando. Pero por otro lado se utilizan mucho los juegos desde una perspectiva cognitivo-conductual para constituir una exposición progresiva al desvanecimiento de ese miedo. Lo llamamos contracondicionamiento. Y esto es crear escenas agradables en sucesos en el que el protagonista está venciendo sus miedos. Los podemos inventar o buscar cuentos que hablen sobre el miedo concreto a la oscuridad, ¿vale? Pero siempre va a haber un personaje que tiene mucho miedo, se va a sentir muy identificado ella con el personaje y va a haber una acción que va a hacer que el personaje de la historia se vaya afrontando ese miedo y pues con ayuda de otros personajes o sin ayuda y que va a hacer que se sienta identificada el niño que está escuchando el cuento con el personaje por pues cómo suelen estar relatados, ¿vale? Y la otra acción son los juegos. Los juegos divertidos actúan
como reforzadores, y eso hace que se motiven los niños a exponerse en vivo a su propio miedo. Y ahora te daré un par de ejemplos de juegos que podéis hacer en casa con la familia, con amigos, y para que la niña vaya perdiendo el miedo. Si tiene más problemas, pues ya lo veremos más adelante, ¿vale? Y por ejemplo, pues está el de la gallinita ciega, que seguro conoces. Lo que hay que hacer es ser progresivos. Por ejemplo, empezamos a jugar a la gallinita ciega con la luz encendida, y nos ponemos nosotros primero la venda y tanteando buscamos a los que participen: mamá, papá, el vecino, la abuela, la prima, quien sea, y la niña, y luego se lo ponemos a ella. En las primeras veces que lo haga, que la niña encuentre enseguida a alguien, os ponéis cerca, y luego progresivamente le vais espaciando el tiempo de poder ser capaz de agarrar a uno de los participantes, para que Alicia así vaya sin darse cuenta, exponiéndose más tiempo a la oscuridad. Cuando esté más segura, lo hacéis en una habitación a oscuras. En cuanto se le ponga la venda es oscura en cuanto le pongas la venda apagas la luz, y así hay todavía más opacidad, porque siempre la luz con las benditas siempre nos traspasa algo. Luego, por ejemplo, otro juego muy divertido es la búsqueda del tesoro. Por ejemplo, empezáis en la habitación, le ponéis un tesorito, algo que le guste, envuelto además encima de la cama, y desde una parte alejada, que lo vea incluso, le dices: tienes que encontrar el tesoro. Le pones la bendita en los ojos y va en busca del tesoro. Luego la reforzáis. Siempre es muy, muy positivo que cada vez que haga un logro, que reforcéis el momento, ¿vale? Y ahora lo volvemos a esconder, pero esta vez lo vamos a esconder un poquito más, y quizá no hace falta ya darle una pista tan clara, ya no lo tiene que ver. Pues le dices: bueno, lo he puesto debajo de la almohada, pues le digo: está por la zona de la cama, pero no lo puedes ver. Le pones otra vez desde la puerta o de un lugar que esté más lejos la bendita y a buscarlo. Al principio incluso le podéis dar pista de caliente, frío, más a la derecha, más, para que no se alargue mucho el tiempo. La idea es que de menos a más ella se exponga a estar a oscuras en la sala. Y igual que antes, según vaya alcanzando más tiempo, luego lo podemos hacer con la luz apagada. Otra actividad muy chula para hacer con los niños, y sobre todo, tengan o no tengan miedo, pero en este caso para ayudar a los niños, hacer sombras chinescas. Ya sabes, de noche en una habitación oscura, con la pared, una lamparita, una linterna que dé un foco central a la pared, y con las manos hacer animalitos. Que no tenéis mucha habilidad, recortáis en unas cartulinas negras las formas de algunos animales y escenificáis algo. Ella, sin darse cuenta y sin decirle que es para superar ese miedo, va a sentir un momento de conexión con mamá, papá, y además va a estar a oscuras. Aunque tenga esa pequeña luz, es un paso más. Y el juego de la Bella Durmiente es el último que te doy ahora. Luego, si necesitamos reforzar con otras ideas, ya en otro día lo hablamos. En la Bella Durmiente, pues le explicamos que tiene que estar en el centro de la habitación, sentada de cuclillas, y que cuando le demos el aviso de ya voy, se tiene que meter ella en la cama y apagar la luz de la habitación. Entonces, cuando ya te has dado cuenta de que ha apagado la luz de la habitación, te acercas y le das un besito para que se despierte. Ella tiene que fingir que está durmiendo. Si al principio tiene reticencia en apagar la luz, pues podéis probar las primeras veces sin apagar la luz, pero tiene que cerrar los ojitos. Cuando le vayas a dar el beso, tiene que tener los ojos cerrados. Y cada vez tardas un poquito más en ir en la habitación. Si habéis tenido que empezar con la luz, pues luego pasáis a hacerlo sin la luz. Lo ideal es poderlo hacer varias veces sin la luz. Y seguro que así, poquito a poco, lo va a ir consiguiendo.